Muy bien, vamos entonces a comenzar directo en la palabra de Dios. Hermanos, si me acompañan a Filipenses 4, vámonos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, va a aparecer igual aquí en la pantalla. Y vamos a leerlo antes de comenzar. Filipenses 4, 19. Dice aquí la palabra: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este mensaje se llama El Dios de Israel es mi Dios. Aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando en la iglesia de Filipos, es interesante cómo empieza él a referirse a Dios. Él dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros normalmente pensamos en Dios o nos referimos a Dios, ¿lo vemos como mi Dios? ¿O lo veo como el Dios del pastor Eric, el Dios de la hermana Cristi? Pero lo veo como mi Dios, tengo una relación cercana con Él, lo veo como que es mi Dios de forma personal, o lo veo ajeno a mí. Mira, vamos a hacer un contraste entre esto que vimos con Pablo, y mira, ahora vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, vamos a ver el versículo 19 al 22. Y vamos a ver un contraste porque vamos ahora a leer cuando Daniel pues es arrojado al foso de los leones por el rey Darío. Y vamos a ver cómo se refiere el rey Darío a Dios y cómo se refiere Daniel a Dios. Vamos a ver. Daniel 6:19. Dice la Biblia: El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios tuyo, a quien tú sirves. 21. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mira cómo le dice: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Darío lo llama el Dios tuyo, a quien tú sirves. Pero Daniel dice, mi Dios ha cerrado la boca de los leones. ¿Yo veo a Dios de forma cercana o lo veo de forma lejana a mí? Es lo que vamos a analizar hoy. Si yo creo que Dios es mi Dios, vamos a ver hoy algunos puntos en la palabra donde nosotros podemos llegar a comprender quién es ese gran Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe. Y también a través del estudio de hoy vamos a ver cómo yo puedo comenzar a tener una relación más cercana con Él, para no llamarlo el Dios de la hermana Mirna, el Dios del hermano Luis, sino que sea mi Dios, ¿no? Es lo que vamos a tratar de ver en este estudio. Y vamos a verlo en 3 puntos. Primero vamos a ver la grandeza de mi Dios. ¿Qué tan grande es mi Dios? Luego vamos a ver el sufrimiento con mi Dios, porque también Él nos ayuda a enfrentar momentos difíciles, pruebas, porque Él es mi Dios. Y finalmente vamos a ver en el 3er punto qué puedo hacer para que Él sea mi Dios, cómo yo puedo llegar a tener una relación pues más profunda, más cercana con ese Dios de Israel. Muy bien, vámonos a Éxodo 14 y vamos a empezar viendo la grandeza de mi Dios. Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13 y 14. Dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le está diciendo, Jehová va a pelear por ustedes, a los israelitas. Ahora, vamos a saltar al versículo 21. Vámonos hasta el versículo 21.
Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Nos dice la Biblia que cuando Dios liberó a su pueblo de Israel de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo y ya no podían cruzar, Dios abrió el Mar Rojo, dice la Biblia, en seco. Algunos dicen, bueno, pues es que fue una marea y pues bajaron las mareas, entonces pudieron pasar caminando los soldados ahí con el agua baja. Dice la Biblia que literalmente estaba seco, que la tierra estaba seca y que tenían el mar como un muro a los lados. Es decir, hizo Dios algo sobrenatural. Y claro que acabábamos de ver las 10 plagas, había hecho caer sus 10 plagas sobre Egipto, pero además de eso aquí vemos cómo Él abre el Mar Rojo y pasan los israelitos. Mi Dios abrió el Mar Rojo. ¿Qué más hizo Dios? Vamos a ver. Bueno, acabamos de ver en Daniel capítulo 6, cómo cuando el rey Darío arroja a Daniel en el foso de los leones, acabamos de leer en la Biblia cómo los leones no se comen a Daniel. Y el mismo Daniel dice, mi Dios, al cual yo sirvo, ¿verdad?, cerró la boca de los leones y no he sufrido ningún daño. Y luego vemos que no era que los leones no tuvieran hambre, porque si sigues leyendo la Biblia vas a ver que cuando después el rey Darío arroja ese mismo foso a los que habían condenado a Daniel, dice, antes de que cayeran en el fondo del foso, ¡ram!, los agarró el león y se los comió. Entonces no era que los leones no tuvieran hambre, es que Dios había cerrado la boca del león. Entonces, Dios abrió el Mar Rojo y pasaron en seco los israelitas. Dios cerró la boca de los leones. ¿Qué más? Mira, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primera de Reyes 18, 36. Un poco de contexto, estamos en la época de Elías, el profeta Elías, y pues la nación de Israel estaba en mucha idolatría, estaban siguiendo a un ídolo que se llamaba Baal y a otro ídolo que se llamaba Acera, y entonces había un montón de profetas de Baal y de Acera, cientos, eran más de 400 profetas. Entonces Dios hace un reto y manda a todos los profetas de Baal y de Acera a que en un monte que se llamaba el Monte Carmelo, dijo el reto que clamaran a Dios. Y el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese iba a ser el verdadero Dios. Entonces fueron los 400 profetas de Acera y de Baal, y dice la Biblia que desde la mañana hasta el atardecer estuvieron clamando a su Dios y haciendo sus ritos, pero no pasó nada, no cayó nada del cielo. Y ahora sí, vamos a ver Primera de Reyes 18:36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua en que estaba la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ya si sigues leyendo vas a ver que mandan a degollar a todos los profetas de Baal y de Acera. Entonces Dios, mi Dios, abrió el Mar Rojo para que pasaran los israelitas en seco. Mi Dios cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Mi Dios hizo descender fuego del cielo cuando había una prueba en el monte Carmelo, delante de todos los profetas de Baal y de Acera. Y bueno, leemos estas historias y muchas veces podemos decir, bueno, pero yo por ejemplo a mi hija de 2 años igual luego le cuento historias, ¿no? De Caperucita Roja y le leo cuentos, ¿verdad? Pues son cuentos. Pero la diferencia
es que estos son hechos reales, son acontecimientos reales. Y ese Dios todopoderoso que hizo esas cosas es el mismo Dios al que nosotros oramos hoy en la mañana. Y que le pediste y le diste gracias por esos alimentos que te comiste en la mañana. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que cerró la boca de los leones, es el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo. Él no cambia. Ahora, ¿será que ese Dios todopoderoso que vemos aquí sigue siendo todopoderoso hoy en día? ¿Podrá hacer algo así el Señor si quiere? Ahora, nada más como un dato curioso. El 14 de diciembre del 2023, hace un mes más o menos, había un diputado turco que estaba en una conferencia en la sala legislativa turca y empezó a dar un discurso donde empezaba a hablar contra Israel. Empezó a hablar pues a favor de Hamás y dijo este diputado turco al final de su discurso: la ira de Alá va a caer sobre todo el pueblo de Israel. Dice, lo va a destruir. Empezó a blasfemar de Israel, empezó a blasfemar del Dios de Israel. ¿Y sabes qué le pasó a este diputado? Cayó muerto. Ahí. Vieron las noticias, 14 de diciembre del 2023. ¿Será que Dios sigue siendo todopoderoso? No, pues es que fue coincidencia. Justo cuando estaba diciendo que Alá iba a destruir a la nación de Israel fue cuando cayó muerto, pero fue coincidencia. Dios es todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es mi Dios y es tu Dios también. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero a veces lo olvidamos. A veces lo pasamos por alto. Mira, vamos a ver Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. ¿Veo a Dios como mi Dios o lo veo como el Dios de Daniel, el Dios de Moisés? Yo sé que Él hizo esas cosas grandes y maravillosas en el pasado, pero ¿quién soy yo para que Dios me vea? Vamos a ver. Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Ese mar que abrió los mares, que cerró la boca de los leones, que hizo descender fuego del cielo y pues que tomó la vida de este diputado turco hace un mes, ¿será mi Dios? ¿Es tu Dios? ¿Lo ves de forma personal? Este Dios todopoderoso, déjame decirte algo, si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, es tu Dios. Y no solamente es tu Dios, es tu Padre. Y tú eres su Hijo. Y te ama. Ese Dios todopoderoso es tu Dios. Ahora, vamos a seguir viendo un poco más durante este mensaje. Y mira, vamos a pasar al siguiente punto. Ya vimos entonces la grandeza de mi Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y así como fue poderoso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy también, aunque pues Él obra de formas distintas, tiene un plan distinto para este tiempo que tenemos todavía, pero Él sigue siendo el mismo Dios. Ahora, acompáñame a 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17. Y vamos a empezar a ver este segundo punto, y es que a veces podemos enfrentar sufrimiento. Podemos pasar una tribulación en la tierra, pero la podemos pasar con mi Dios. La podemos pasar acompañados de mi Dios. Y es que no siempre vamos a ver sus milagros. A veces sí, gloria a Dios cuando lo vemos obrando en nuestras vidas, pero no siempre vamos a ver un milagro de Dios. A veces nos va a tocar padecer. A veces nos va a tocar sufrir. Nos dice la Biblia que no andamos por fe. Perdón, que no andamos por vista. Andamos por fe. Y es lo que vamos a ver en este segundo punto. ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué significa que no andamos por vista, sino por fe? Mira, 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si te acuerdas del libro de Job, toda la discusión que tuvo Job con sus amigos era porque sus amigos decían, es que si algo te está pasando es porque pues tú eres un pecador y estás pagando por eso que hiciste.
Y Job decía, bueno, yo sé que no soy un hombre perfecto, pero yo no puedo ver algún gran pecado que he hecho en mi vida por la cual Dios me esté disciplinando. Y este versículo nos muestra que puede ser que yo esté andando bien con el Señor, que yo esté haciendo lo correcto, y aún así puede ser que padezca tribulación. ¿Jesucristo pecó alguna vez? Fue crucificado por amor a nosotros. A veces puede ser que nosotros, estando en la voluntad de Dios, podemos padecer, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahora, la diferencia es que Dios tiene un propósito. Cuando pasamos una tribulación, sí estoy en su voluntad. Ese propósito, vamos a ver, es que Él nos quiere purificar, Él quiere que nuestra fe crezca. Y a veces a través de la tribulación es cuando lo podemos ver obrando en nuestra vida y nuestra fe puede crecer en Él. Y es lo que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Y bueno, también hay que entender que a veces podemos pasar una consecuencia de una mala decisión, ¿verdad? A veces si estoy en un pecado y debido a ese pecado caigo en una disciplina de Dios o viene una consecuencia grave en mi vida, no puedo decir, Señor, pues es tu culpa que me esté pasando esto. También a veces nosotros somos responsables de lo que nos sucede y debemos afrontar esa responsabilidad y aprender de eso también. El Señor usa también nuestros errores para hacernos crecer. Pero a veces cuando estamos haciendo su voluntad, puede ser que pasamos por una necesidad, pero es una prueba que Dios usa para hacernos crecer. Y es para su gloria y es para su honra. Y mira, por ejemplo, vamos a ver Filipenses 4:19, que fue el versículo, el pasaje que leímos hace rato al empezar el servicio, pero mira, Filipenses 4:19. Y vamos a ver algo interesante, mira, vamos a empezar desde el versículo 10. Hablando de esta iglesia de Filipos, acuérdate que es la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Filipos y Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esta carta, nada más para tener algo de contexto. Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo está hablando con la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos, por cierto, era una iglesia que fue muy fiel en sostener a Pablo en su ministerio. Acuérdate que él era misionero, iba viajando y aunque él tenía un trabajo de hacer tiendas para vender, pues cuando estaba en la cárcel no podía trabajar. Entonces iglesias lo apoyaban para que él se mantuviera y una iglesia muy fiel que siempre lo apoyó por lo que vemos acá es la iglesia de Filipos. Pero hay algo interesante con la iglesia de Filipos. Mira el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que ¿qué? Os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La iglesia de Filipos era una de las iglesias más pobres que había en esa zona de Grecia. Tenía necesidades y de hecho lo dice, yo sé que ustedes estaban solícitos, pero no habían tenido la oportunidad de cubrir mis necesidades porque era una iglesia que tenía grandes necesidades económicas, pero eran los más fieles en sostenerlo. Muy interesante. ¿Sabes cuál era la iglesia que tenía más recursos económicos? O bueno, de las más ricas. La iglesia de la Odisea, por lo que dice el libro de Apocalipsis. Era una iglesia que no tenía falta, decía que no tenía necesidad, pero era una iglesia muy tibia. Decía que seguía a Dios y estaba en el mundo, era tibia. ¿Sabes cuál es otra iglesia que tenía muchos recursos económicos, que había mucha opulencia en esa iglesia? Corintios. Corintios estaba en un cruce comercial donde había unos puertos de los dos lados y entonces era una ciudad riquísima, mucho dinero, pero era una iglesia muy carnal. Pero es interesante que esta iglesia de Filipos, que tenía tanta necesidad, era la más fiel. ¿Y qué les dice Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios iba a suplir sus necesidades. Dios es el que provee. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que cerró la boca de los leones, que hizo descender fuego del cielo, es el que dice
Filipenses 4:19, que es el que va a sustentar mi necesidad. Y a veces mi necesidad no es lo mismo que lo que yo quiero. Yo puedo querer un Mustang rojo, pero tal vez esa no es mi necesidad, ¿verdad? A lo mejor necesito solo transportarme. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no me das lo que necesito? A veces son muchas cosas que queremos, pero Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y dice Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque es el Señor el que nos provee. Entonces, aún en medio de la tribulación, y puede ser una tribulación económica, podemos saber que Él va a estar ahí para proveerte, para sustentarte, porque ese mismo Dios que hizo llover fuego del cielo es el mismo Dios que te provee lo que tú necesitas. Él está siempre con nosotros. Ahora, acompáñame a Juan capítulo 6, y en este mismo punto, acerca de cómo el Señor nos ayuda a enfrentar las tribulaciones, vamos a ver Juan capítulo 6. Versículo 1. Juan 6:1. Antes de que empezara Navidad, cuando estábamos haciendo el estudio de Juan, nos habíamos quedado justo antes de la alimentación de los 5,000. Entonces, para continuar con ese estudio de Juan que estábamos haciendo, pues vamos a leer esta historia y vamos a analizarla. Vamos a ver Juan capítulo 6, del versículo 1 al 14. Vamos a ver esta historia. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por contexto, antes de que llegara este momento en que cruzan el mar de Galilea, Jesús estaba sanando enfermos. Estaba sanando cojos, leprosos, le había dado la vista a unos ciegos. Entonces mucha gente empezó a seguirlo. Su fama se empezó a hacer muy grande, había muchas personas que querían seguirlo, pues yo me imagino para que fueran curados o también para ver qué tenía que decir. Entonces había mucha gente que lo seguía. Dice el versículo 3 que cuando cruzaron el mar de Galilea subió Jesús a un monte, se sentó con sus discípulos y toda esta gente que los estaba siguiendo, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 5,000 personas, y dice la Biblia sin contar niños y mujeres, solo hombres, eran más de 5,000. Muchos más. Y le pregunta Jesús a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Dónde van a comer ellos? Otros evangelios dicen que ya era se estaba haciendo tarde, estaba poniéndose el sol, y entonces sus discípulos les dijeron, oye Jesús, ¿por qué no los mandas a sus casas para que coman? Porque ya está haciendo tarde. Pero fíjate lo que dice Jesús, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Y dice Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pues Felipe, viéndolo de forma racional, ¿sabes qué era un denario? Un denario era el salario que le daban a un trabajador por un día de trabajo. O sea, era el jornal de un día, te daban tu denario. Entonces eran 200 días de trabajo. Dice, al menos para que coman un poquito de pan. ¿En cuánto está el salario mínimo? Creo que lo subieron, ¿no? Está como en 270 o algo así. ¿Cuánto es 270 por 200? Ahí hagan las cuentas en casa. Era una cantidad grande. Y Felipe está diciendo, oye, Señor, pues no tengo tanto dinero. O sea, saco las cuentas y pues no me da. Me estás pidiendo hacer algo para lo que no me dan las cuentas. Ahí tiene el hermano ya la cuenta. ¿Cuánto es? Gracias, hermano. Fíjate, 54,000 pesos. Felipe ahí diciendo, bueno, ¿y quién tiene 54,000 pesos? Para darles un poquito de pan, nada más. Entonces, Felipe, ¿qué decía? Señor, me estás dando una tarea que cuando saco los cálculos es imposible hacer. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús ya sabía qué iba a pasar. Y es que nosotros pues, no podemos ver el futuro. O sea, a mí ya se me olvidó qué desayuné ayer. No me lo preguntes, ya se me olvidó.
Pero el Creador que abrió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que hizo descender fuego del cielo, es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Él sabe todo. Él sabe, es omnisciente y sabe que va a venir un mes, un año, 6 años después. Él sabe. Entonces por eso podemos confiar en que Él tiene el control. Pero Él está probando a sus discípulos, está probando su fe. ¿Será que Dios nos prueba a nosotros también? ¿Nos pondrá pruebas para que nuestra fe crezca? ¿Nos pondrá en situaciones donde va a probar nuestra fe para ver si estamos confiando en Él o no? Ahora, esta no era una cuestión económica, era una cuestión de fe, lo que estaban, como los estaba probando el Señor. Jesús estaba probándolos. ¿Cómo voy a comer, Señor? ¿Dónde voy a conseguir un nuevo trabajo si me despidieron porque estaba haciendo lo correcto, Señor? ¿Cómo me vas a sostener? No puede ser, no me salen las cuentas, Señor. Si busco primero tu reino antes que el mundo, no se puede. No me alcanza, no me dan las cuentas. Nos pone a prueba el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Él ya sabe lo que va a hacer, pero Él quiere que le respondamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No había manera lógica de resolver el problema. Felipe pues se pone a sacar cuentas y dice, con 200 denarios hasta se van a quedar con hambre, van a comer un poquito. 53,000 pesos. No había manera lógica de resolver el problema. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. ¿Puedes poner Lucas 14, 28? Paréntesis. Ahora, 14, 28. Ahí está. No está diciendo el Señor Jesús que seamos negligentes. Pues entonces nunca voy a planear nada. ¿Para qué hago mi presupuesto? Pues ya, mejor confío y todo va a salir. El mismo Señor también nos dice que seamos diligentes. Él mismo nos dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, Felipe pues estaba siendo diligente al sacar las cuentas. Dios no me está diciendo que yo sea negligente, y lo vimos la semana pasada. Si Él es diligente, yo tengo que ser diligente. Si necesito trabajo, pues no puedo quedarme sentado en mi casa nada más. Yo tengo que empezar a buscar, tengo que hacer mi parte y Dios va a hacer su parte. Y confío después, oro, lo pongo en sus manos y Él me va a mostrar, me va a dar oportunidades, me va a abrir puertas, me va a cerrar puertas. Yo tengo que escuchar su dirección y Él va obrando en mi vida. Yo tengo que ser diligente también, tengo que hacer lo que me toca hacer. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Ahí es donde el Señor nos quiere probar. ¿Qué es lo que Él está pidiendo de nosotros? Y fíjate, aquí quería que lo viéramos en la pantalla porque vamos a seguir leyendo Juan. Mira qué prueba tan interesante. Versículo 8. En Juan 6, 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Había un muchacho, nos dice la palabra que era alguien joven, dice, este muchacho tenía 5 panes y 2 pececitos. Probablemente, ¿qué iba a hacer un joven con 2 peces? Normalmente ves a un joven que vaya con sus peces caminando por la calle, iba a hacer algo con esos peces. Probablemente los iba a llevar a su casa, probablemente eran suyos para comer, tenía 5 panes, así que probablemente los iba a compartir con familia. Era probablemente todo lo que tenía este muchacho. Acá lo interesante, acuérdate que alrededor de Jesús había puros discípulos. Esas multitudes que lo seguían querían escucharlo. Muy probablemente este joven escuchó la necesidad. Oye, pues hay que alimentarles, hay que darles de comer. Y este joven dijo, pues yo tengo 5 panes y 2 peces. Tomó todo lo que tenía y se lo entregó a Jesús. Y todavía dice Felipe, bueno, pero ¿y qué va a hacer esto con tanta gente? Es como echarle un vaso de agua al incendio. ¿Qué va a hacer con tanta gente? Pero piensa en lo que hizo este joven, este muchacho. ¿Qué amor por los demás? Era todo lo que tenía. Eran sus 5 panes y sus 2 peces. Era todo lo que tenía y lo da para que al menos otras personas puedan comer. Mostró mucho amor por los demás. ¿Qué amor por obedecer a Jesús? Porque vio que había una necesidad y por obedecer a Jesús que estaba solicitando esa necesidad, Él dio todo lo que tenía. Y también, qué fe mostró de saber que Dios le iba a proveer también a Él lo que necesitaba, porque había dado todo lo que tenía.
Mostró amor por los demás, mostró obediencia al Señor y mostró su fe al dar sus pececitos. Muy interesante. Puedes poner en la pantalla, vamos a ver Lucas 16:10. Lucas 16:10. Ahí está. Hay un principio bíblico. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Normalmente, pues, explicamos este versículo cuando estamos hablando acerca del diezmo, cuando estamos hablando del uso bíblico de nuestros recursos. Si yo en lo muy poquito soy infiel, soy injusto, pues el Señor no me puede confiar más porque va a desviar mi corazón. Y si yo en lo poco soy justo y soy recto con el Señor, pues Él me puede confiar más. Ahora, tiene otras aplicaciones también. ¿Qué pasa si tengo un ministerio chiquitito? A lo mejor pongo una silla. A lo mejor me toca servir un vaso de agua. Y si yo tengo un ministerio chiquitito y digo, pues nadie se da cuenta de que lo hago, estoy cansado y no lo voy a hacer. Ay, total, el próximo mes lo hago. Y soy infiel con un pequeño ministerio, ¿Dios me puede confiar algo más grande? No. Y si algo muy chiquito que estoy haciendo para el Señor, lo hago con toda diligencia, con todo amor y no fallo porque lo hago como si fuera para el Señor, ¿será que Él después me puede confiar algo más grande? Claro que sí. Este joven, con sus 5 pececitos y sus 2 peces, fue fiel. Lo entregó al Señor. Ahora, ese es el paso de fe que le pidió hacer a este muchacho, es lo que Dios le pidió a este muchacho. El paso de fe era que entregara sus panes y sus peces. ¿Qué iba a hacer 5 panes y 2 peces con 5,000 personas o más de 5,000 personas? Era imposible. Pero después de que tú das ese paso de fe, Dios toma el control. Y Él hace lo demás. ¿Te acuerdas cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac? Llévalo a sacrificar. En holocausto. Abraham, ok, llevó a Isaac, subió a la montaña, llevaban la leña, lo acostó, agarra el cuchillo, lo va a sacrificar y entonces Dios le dice, detente, porque ahora sé que me amas, porque no me negaste a tu hijo, tu único, no le hagas nada al muchacho. Dios toma el control y Dios se provee de un carnero para el holocausto, ¿te acuerdas? Dios toma el control, cuando das tu paso de fe, Él hace lo demás. Ahora, vamos a seguir leyendo en Juan. Fíjate cómo después de que llega esa prueba de fe, Dios toma el control. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haceos recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 personas, 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjate, después de que entrega esos pececitos, Dios es el que toma el control y Él hace la obra. Pero no hasta después de que Él dio ese paso de fe. ¿Qué prueba de fe te está pidiendo el Señor? Va a ser distinto. No sé qué te está pidiendo el Señor a ti, pero te va a poner una prueba de fe. Y después de eso vas a poder ver al Señor creciendo en tu vida. El Dios de Israel es tu Dios. Es mi Dios. Y Él quiere que lo conozcamos mejor y que crezcamos con Él. Podemos pensar, por ejemplo, ¿cuántas personas habrá en Mérida? Yo me acuerdo cuando me mudé a Mérida en el 2006, pues había así como casi 1 millón de personas. Yo creo que ya hay más. Digo, no sé cuántas hay, no sé ustedes si sepan cuántas personas aproximadamente hay en Mérida. Yo le calculo como 2 millones de personas, ¿será que hay? 1,5 millones más o menos. O imagínate que hay 1,5 millones de personas en Mérida. ¿Y qué diferencia va a hacer si yo voy a evangelizar el sábado? ¿Y qué diferencia si yo le doy un folleto al taxista? O si a un compañero de trabajo le hablo de Cristo, ¿qué diferencia va a hacer? Pues qué pena, ¿no? Mejor que lo haga alguien más. Total, ¿cuánto va a ser un cambio una persona? ¿Qué son 5 panes y 2 pececitos?
para 1,5 millones de personas. Pero ¿qué tal si soy fiel? Paso esa prueba de fe y no sé qué va a hacer el Señor con la otra persona. A lo mejor ha habido testimonios en Australia había un señor que se dedicaba a repartir folletos. Decía siempre de 4 a 5 se paraba en el mismo lugar y repartía folletos hasta que se le acababan y ya, hasta el día siguiente. Y en una ocasión él no lo supo, pero por repartir esos folletos, un joven lo recibió a Cristo, se inscribió después en una iglesia, luego fue a un seminario, luego se hizo misionero y abrió misiones en todo el mundo y por repartir folletos. ¿Qué puede hacer el Señor con 5 panes y 2 peces? ¿Qué puede hacer el Señor si yo soy fiel en lo que Él me está pidiendo hacer? Es un paso de fe y Él va a hacer lo demás. Pero el mismo Dios que abrió el mar rojo, que cerró la boca del león, que hizo descender fuego del cielo, es el que nos está pidiendo que le obedezcamos. ¿Qué vamos a hacer? Él puede tomar el control. Vamos a ver Juan 6:25. Vamos a seguir leyendo porque ahí no quedó todo. Y por cierto, después de que ellos vieron estos milagros, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Dice el 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Por contexto, bueno, ya después de esta alimentación de los 5,000, todos comen, recogen las 12 cestas, sobreabundó la comida hasta que pues sobraron 12 cestas de todos los pedazos. Al día siguiente, el Señor Jesús en ese día pues viajó al otro lado del mar de Galilea. Y entonces todos estos hombres que habían comido dijeron, bueno, ¿y dónde está el Señor Jesús que nos dio de comer anoche? Entonces empezaron a buscarlo por todos lados y no lo encontraban hasta que se enteraron que estaba en el otro lado del mar de Galilea. Entonces ahí nos encontramos en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuál es el menú de hoy? Ya nos diste el pan, el pez, bueno, ¿ahora qué sigue? 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tenían que hacer? Creer en Él. ¿Creer en Jesús? ¿Creer en mí? Esa es la obra, eso es lo que tienes que hacer. Cree en mí. Interesante. Solo tenían que creer en Él, pero Jesús les dice algo que hay en su corazón, porque acuérdate que Él sabía todo lo que hay en el corazón del hombre. El versículo 26 nos dice que no lo buscaban porque Él fuera Dios, sino solo por el pan que les había dado. Querían comer otra vez, tenían hambre otra vez y querían volver a comer. ¿Busco a Dios cuando Él me da solamente lo que yo quiero? Señor, te estoy haciendo esta petición, pero si me dices que no, ya no voy a ir a la iglesia. Señor, si no me das ese trabajo que quiero, ya no voy a ir a oración. Hay aguas, aguas. Porque hablo en serio, voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a dejar de orar. ¿Solamente cuando Él me da algo lo busco? ¿Solo es mi Dios cuando Él responde mis peticiones? Él siempre escucha nuestras peticiones, pero lo busco por lo que me puede dar o por quién es Él. Porque si lo busco por lo que me puede dar, lo estoy convirtiendo nada más en Santa Claus. Nada más. A ese Dios todopoderoso que te ama, que dio su vida por ti, que te dirige, que te instruye, que te provee todo lo que necesitas. ¿Cuántas veces no te ha sostenido? ¿Cuántas veces no te ha proveído? ¿Cuántas veces no ha estado ahí contigo cuando tuviste necesidad, tuviste un problema, tuviste una dificultad? A veces al borde de la muerte, y el Señor es fiel. Pero no me das lo que quiero, Señor. Así le hace a mi hija. Perdón, Julieta. Pero a veces somos así. Y estos hombres solo buscaban a Jesús por la comida, querían volver a estar saciados. Y Jesús les dice, yo les puedo dar vida eterna. Hay mucho más que solamente las cosas terrenales, las cosas físicas. Pero ellos solo lo buscaban porque querían volver a comer. Y Jesús los reprende por su incredulidad. Mira el versículo 30. Y este versículo 30 es tremendo, este es el que me impacta. Le dijeron entonces,
esos hombres: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Tú dices que eres Dios? ¿Tú dices que si creo en ti voy a ser salvo? Bueno, ¿qué obra haces? Acababan de comer 5,000 personas el día anterior con 5 panes y 2 peces, ellos mismos. Pero no tuvieron fe. Y así el Señor nos ha sostenido, pero a veces dudamos de Él. El Dios que abrió el mar rojo, que cerró la boca del león, que hizo descender fuego del cielo, y dudamos de Él. Muéstrame que eres Dios otra vez. No tiene nada que mostrarnos, pero Él, por mucha gracia, por mucho amor, nos sostiene todavía y nos dirige. ¿Cuánto nos ama el Señor? Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él sigue hablando: tienen que creer en mí, solo a través de mí van a poder tener la salvación. Y cuando les empieza a hablar de que Él es este pan, y que vamos a saltarnos hasta el versículo 55, les empieza a comentar cómo tienen que creer en Él y que Él se va a ofrecer en sacrificio para que ellos puedan ser salvos. Versículo 55 les empieza a decir: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahora, Jesús está hablando espiritualmente. No está diciendo cómete mi brazo. Acaba de decir que Él es el pan que descendió del cielo. Está hablando figurativamente. Y les dijo claramente, nada más que ellos no querían escuchar. Les dijo: crean en mí y van a tener vida eterna. Cuando les dice que coman de su carne y beban de su sangre, les está diciendo: crean en lo que yo estoy haciendo por ustedes en la cruz. Pero no querían escuchar. Mira el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez les aclara: es espiritual lo que les estoy diciendo, no estoy diciendo que te comas mi carne y mi sangre. Te estoy hablando que por fe en mí puedes ser salvo, es lo que les está diciendo. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿No me dice lo que quería? Me voy. ¿Me estás diciendo algo que yo no quiero hacer, que no quiero dejar en mi vida? Me voy a ir, te voy a dejar. Te voy a dejar. Y ahora el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, voltear a ver a sus 12 discípulos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se van a ir? Han caminado conmigo los 3 años, han visto todo lo que he hecho, les he dicho quién soy. ¿Van a irse también? Porque es para ustedes difícil escuchar que yo soy Dios y que les estoy pidiendo que hagan mi voluntad. Y el versículo 68, tremendo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si dejas a Jesús, ¿a quién vas a ir? ¿Al mundo? ¿El mundo te ama? ¿Satanás va a ver por tu bienestar? ¿Va a ver por ti? ¿Te va a cuidar, te va a amar, te va a proteger, te va a dirigir? Así como Dios lo hace. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir si te apartas de Dios? ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué esperanza hay fuera de Él? De ese Dios que te ama, de ese Dios que dio su vida por ti y que nunca te va a dar la espalda. ¿Qué hay fuera de Él? Dice Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En medio de la tribulación, Él está con nosotros. Él es tu Dios. Él es mi Dios.
¿Puedes poner 2 Corintios 5:7 en la pantalla? 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sigo a Dios solo por lo que Él me puede dar o por quién es Él? Porque Él es el mismo, Él no cambia. Decía en el versículo 69 Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú crees esto? No sé, puede ser que no. Pero ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él es el Dios eterno y que sigue siendo todopoderoso hasta el día de hoy? Él te ama. Dios tiene el poder para solucionar todos tus problemas si quisiera, que dijera, no, ahí está. Todo el dinero que quieras, toda la comida que quieras, todo se acabó. ¡Bum! ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Claro que sí, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero, ¿por qué será que Él no lo hace? Si oras en una de estas situaciones, cuando estás pasando por una tribulación, ¿tú crees que Él te escucha cuando le clamas a Él por alguna necesidad? Claro que sí. Y después de que tú clamas a Él, Él te va a mostrar su poder. ¿Y cuántas veces no lo ha hecho? ¿Cómo te responde? Y te muestra, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Y lo llegas a conocer más profundamente. ¿Eso significa que Él tiene que resolver todos nuestros problemas? Él es Dios. Dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos, así como la tierra, como los cielos son más altos que la tierra, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es porque Él tiene un propósito más grande para nosotros que lo que hay aquí en la tierra. Aquí dice, somos nada más pasajeros. El tiempo que estamos en la tierra es muy corto. A veces decimos, pues voy a vivir unos 60, 70 años. No sabemos si voy a vivir la siguiente semana. A lo mejor me quedan 5 días de vida y no lo sabemos. Él lo sabe. Pues por eso, lo más importante para el Señor no es lo que está pasando aquí de forma material. Él quiere transformarme para ser más como Jesucristo. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, Él usa todo lo que sucede. Dice la Biblia, a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Él lo hace para nuestro bien. Las tribulaciones que Él permite las hace para que crezcamos, le conozcamos y seamos más como Jesucristo. Porque vamos para allá. Vamos con mi Dios. Vas con tu Dios. Y vamos a terminar con el último punto. Bueno, ya vi que Dios es todopoderoso, ya vi que en las tribulaciones Él me puede acompañar, pero yo no tengo esa relación con Él. ¿Cómo puedo decir que Él es mi Dios? Porque la verdad es que aún así yo veo y digo, híjoles, pues qué bueno es el Dios del pastor Eric, pero no es mi Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Acompáñame a Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10. Por un poco de contexto, aquí Elías, después de que había clamado a Dios en el Monte Carmelo y había descendido fuego del cielo y habían mandado a matar a los profetas de Baal y Acera, bueno, pues resulta que esto no le pareció al rey de Israel, que era idólatra, y mandó matar a Elías. Entonces Elías se espanta, teme por su vida y huye. Entonces lo que estamos viendo aquí es cómo él está huyendo de Dios y de quien quería matarlo, también el rey Acab. Pero mira, vamos a ver el versículo 4. 19:4, vamos a empezar desde el 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Alguna vez te has sentido así? Él acababa de ver descender el fuego del cielo. Él fue el que les dijo a todos, Jehová es el verdadero Dios. Pero cuando lo querían matar, él pasó un momento de debilidad. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba pasando por un momento difícil. Y podemos pasar nosotros también por un momento difícil. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y mira el amor, la paciencia, la delicadeza de Dios. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Acuérdate que estaban pasando una sequía de más de 3 años. No había agua, no había comida. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta que había dado su último bocado de pan antes de morir? Era terrible lo que estaban pasando. Y en medio de eso Dios lo sostuvo. Le dio comida, le dio agua, lo dejó descansar. ¿Quién es nuestro sostén? ¿Quién es tu refugio en tiempo de dificultad? Es Dios. Él lo sabe. ¿Se acuerda que somos polvo? Lo dice su palabra. Es misericordioso con nosotros, es paciente, te provee, te refresca cuando estás cansado, cuando no tienes fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Una vez más le dio de comer, le da fuerzas, le da ánimo, prepárate, esto no ha terminado, largo camino te resta. No has llegado hasta acá, yo tengo un propósito más grande para ti, le dice Dios. Yo sé que te sientes derrotado, pero yo soy el que te da fuerzas, yo soy el que te alienta. Entonces, versículo 8, se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos nosotros? Con su palabra. Nos da aliento a través de su palabra. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho Elías, no, pero ahorita no se me antojan las tortas cocidas, ni el agua, me voy a quedar así sin comer y me voy a caminar? Se hubiera caído ahí a los 100 metros. Y a veces queremos hacer eso nosotros. Ay, Señor, ayúdame, pero no me pidas leer tu palabra, por favor. ¿Verdad? Es nuestro alimento que nos ayuda a seguir. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él todavía tenía que haber estado en Israel, no tenía nada que hacer en el monte de Horeb. Estaba huyendo. 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo. ¿Te has sentido así? Yo soy el único que parece que está buscándote, Señor. Parece que nadie te está buscando, Señor, y yo estoy luchando contra la corriente, Señor, y estoy solo, Señor. Así se sentía Elías. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lleva su clamor a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego, oración y acciones de gracias. ¿Verdad? Hay que clamar a Él. Lleva tus peticiones a Él. ¿Hay algo que te afana, que no te deja dormir en la noche? Llévaselo a Él. Y Dios responde, versículo 15. Le da la instrucción. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y le empieza a dar instrucciones después. Varias cosas que tenía que hacer, lo empieza a dirigir. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Elías se sintió solo, pero mi Dios le dio consuelo. ¿Quién es el que nos consuela en esos tiempos de dificultad? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es el que nos sostiene, es nuestro refugio. Su palabra, ¿verdad? Es lo que le dio aliento.
Tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros y has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, que también es el Consolador, que te alienta, te da ánimo para hacer su voluntad. Algo interesante es que cuando iba a pasar el Señor, nos dice la Biblia específicamente que el Señor no estaba en el terremoto, en el poderoso viento, en el fuego. Para conocer muy bien a Dios no necesariamente necesito ver un milagro tremendo en mi vida o pasar una tribulación enorme y entonces ahí voy a conocer bien a mi Dios. Dice la Biblia que en el silbo apacible y delicado, en la paz, ahí es donde estaba el Señor. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? El devocional. Tu tiempo devocional, ¿dónde tiene que ser? Un lugar tranquilo, uno a uno con Dios. ¿Cómo se va a comunicar Dios contigo? Por su palabra. ¿Cómo le vas a hablar tú? Por oración. Ahí es donde vas a poder llegar a conocer más a Dios, en ese tiempo a solas que tengas con Él. Van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, pero déjame decirte algo. Si estás en una situación de que estás en una tribulación y estás con muchos problemas y estás pasando una situación difícil, no es el momento para tomar decisiones. Tienes que buscar calma en el Señor. Tienes que buscar paz en el Señor. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él. Y así, pasando tiempo a solas con Él, haciendo tu devocional diario, es como lo vas a poder conocer. Y cuando lo llegues a conocer, vas a ver que Él es tu Dios. Ahí es donde lo vas a poder llegar a conocer más profundamente, de acuerdo con lo que Dios le dijo a Elías, en el silbo apacible y delicado. Tienes que aprender a escuchar su voz. Fue hasta que pasó el silbo apacible y delicado que Dios le dio instrucciones a Elías. No se las dio en la tormenta, en el terremoto. En el silbo apacible y delicado, cuando estás leyendo la palabra de Dios uno a uno con Él, Él te va a mostrar cuál es su voluntad. Él te va a dar dirección, Él te va a dar sabiduría para esa decisión que necesitas tomar. Pero tienes que tener ese momento con Él. El Dios de Israel es mi Dios. Vamos a terminar, vamos a Filipenses 4:19 y es ya el último versículo que vamos a ver. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Cuando aprendo a estar en la presencia de Dios, cuando aprendo a pasar ese tiempo con Él, es cuando va a ser mi Dios, cuando va a ser mi consejero, cuando va a ser mi amigo, cuando va a ser mi Señor. Pero hasta que llego a conocerlo mejor al pasar ese tiempo con Él a solas. Y entonces podríamos llegar a decir, como dijo Pablo en Filipenses 4:19, y vamos a leerlo todos juntos para terminar. 1, 2, 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que hace falta. ¿Qué prueba de fe te está pidiendo dar el Señor? Pídeselo, pregúntaselo y empieza a verlo obrando en tu vida. Él es tu Dios y Él te ama. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos.